Alerta en C5N, preocupación por la nueva variante del COVID-19. Los gobiernos empiezan a tomar medidas más severas. Austria, por ejemplo, prolonga por 10 días el confinamiento total. Gabriel Michi tiene más información. Bienvenido. Gracias, Lu. La verdad que sí. Bueno, Austria ha sido el país que más duro de los europeos se ha comportado justamente frente a los rebrotes que está habiendo en Europa del COVID-19 y ahora encima con el fantasma de la nueva variante Omicron detectada en el sur de África. ¿Qué ha decidido el gobierno de Austria? Justamente extender 10 días más el confinamiento total. Esto es importante marcarlo. Austria está hoy como nosotros estuvimos el 20 de marzo del año pasado, es decir, con confinamiento total. ¿Por qué? Porque se les dispararon los contagios de COVID-19 a tal punto que primero lo que hicieron fue mandar a cuarentena a los no vacunados. Los no vacunados no pudieron salir durante varios días a la calle por no completar su esquema de vacunación. Como eso no terminó de favorecer la reducción del número de contagios, básicamente porque era muy difícil controlar en todos los lugares el tema de si las personas que estaban circulando estaban o no vacunadas, decidió el gobierno austríaco avanzar con un confinamiento total al completo de su población. Eso se mantuvo durante 10 días y ahora el gobierno decidió extenderlo otros 10 días más, donde solamente están abiertos los negocios de máxima necesidad, farmacias, supermercados, y donde se va a ir avanzando cada vez más en restringir las posibilidades que tienen los no vacunados de tener una vida social. A tal punto que el gobierno austríaco decidió que a partir de febrero, y esto es el primer caso de un país europeo en avanzar en ese sentido, la vacunación va a ser obligatoria en Austria. No se va a poder negar nadie a vacunarse. Y esto va a empezar a regir, decíamos, en febrero, pero si después de febrero hay personas que insisten con no vacunarse, pueden tener multas de hasta 7.600 euros. Esto Durísimo. va a marcar, como vos bien decías, un antes y un después. O sea, si ya empieza a plantearse y que va a efectivizarse en Austria la vacunación obligatoria con sanciones para aquellos que no estén dispuestos a recibir la vacuna, seguramente genere un efecto dominó ilógico ante un panorama y ante una situación muy preocupante. ¿Por qué? Porque si sigue habiendo personas que no se vacunan y países que quedan afuera de la repartición de esas vacunas, lo que genera es que el virus se siga reproduciendo. Totalmente. Y empiecen otras variantes que en general, además, tienden a ser más contagiosas porque el virus necesita y quiere sobrevivir y para esa sobrevivencia la contagiosidad se hace mucho más veloz y la preocupación por esta variante es alarmante. Totalmente. Vos fíjate que Austria, decíamos, fue el primero, pero Alemania está analizando también volver obligatoria la vacunación y hoy habló la presidenta de la Comisión Europea, ¿no? Estamos hablando de Ursula von der Leyen, que lo que dijo, en definitiva, es que la Unión Europea es el momento ahora ya de discutir justamente de volver la vacunación contra el COVID obligatoria en todo el territorio de la Unión Europea. Obviamente cada país tiene su autonomía, pero lo que decía la presidenta de la Comisión Europea es que no puede ser que Europa, teniendo disponibilidad de vacunas, haya un tercio de la población, alrededor de 150 millones de personas de 450 millones que integran los países de la Unión Europea, que no se hayan vacunado. Y más, como bien decías, Lu, con el peligro que significa las nuevas variantes que van apareciendo y que, por ejemplo, en el territorio de la Unión Europea ya tenés casos de la variante Omicron en España, en Portugal, en Países Bajos, en Bélgica, en Austria, en Suecia, en Noruega, digamos, en muchísimos países que hoy por hoy lo primero que hicieron fue restringir los vuelos al sur de África, pero que en algunos casos ya sospechan que la variante Omicron está circulando comunitariamente. Por lo tanto, parece el cuento de nunca acabar, ¿no? Donde vos tenés vacunas que son muy buenas porque lo que hacen es ayudar también a que no haya casos graves de COVID-19, pero por otro lado, la no vacunación y encima las propias mutaciones que tiene el virus
fomentan que esta pandemia continúe en el tiempo, ¿no? Así que a eso es que apuntan hoy las autoridades europeas. Contanos algo, algún adelanto de Argentina, digo algún adelanto pensando en realidad en todo el continente sudamericano con la detección de casos en Brasil, ¿no? Exacto. Hace un ratito nada más contábamos en exclusiva que ya se detectaron 3 casos en Brasil. Los 3 en San Pablo, los 2 primeros fueron de ciudadanos sudafricanos que viajaron a San Pablo y que estaban vacunados con la vacuna de Janssen, la de Johnson & Johnson, y aún así dieron positivo de la cepa Omicron. El tercer caso del día de hoy fue de un ciudadano brasileño que no vino del sur de África, vino de Etiopía y también vino con la variante Omicron. Argentina, el gobierno argentino está analizando con atención lo que pasa en Brasil, que ha sido el primer país de América Latina en detectar esta variante, para ver qué medidas se toman. Sí, obviamente ya está tomando medidas restrictivas en cuanto a los vuelos que llegan de continente Quédate, africano. porque en un ratito vamos a ampliar esta información. ¿Qué va a pasar con los vuelos provenientes de los países donde ya se ha detectado esta variante? ¿Qué es lo que está pensando el Ministerio de Salud en relación a esta variante? ¿Cuáles van a ser las nuevas medidas? En instantes vamos a tratar este tema que nos afecta directamente. Gracias. De nada.